Bueno, entonces el tema de hoy es acerca de los enfoques de la investigación científica. Ustedes ya saben que hemos trabajado en la primera unidad temas acerca de investigación, para qué investigamos, qué es investigar, se recuerdan, ¿verdad? ¿Cuáles son los sinónimos de investigar? A ver, alguien por aquí que nos refresque la memoria. ¿Qué es investigación o un sinónimo de investigación? Buscar, ajá. Indagar, sí. Ajá, y se recuerdan que para qué buscamos, para qué indagamos, para qué investigamos. ¿Con qué objetivo buscamos algo? Vamos a ver. Para informarnos, para encontrar resultados. Ajá. Para obtener una conclusión, para encontrar resultados, para obtener, se recuerdan, conocimientos. Exacto, Kaylin, para tener nuevos conocimientos. Y esos conocimientos, ¿se recuerdan qué eran? ¿En qué se transforma ese conocimiento? Cuando investigamos, buscamos, bueno, ya obtuvimos una información. ¿Qué obtenemos después entonces? Ese conocimiento, ¿cómo le llamamos a ese conocimiento? Ciencia, exacto, muy bien, Leticia. Obtenemos ciencia, ¿verdad? Entonces es el objetivo de investigar, y sobre todo en la investigación científica. Buscamos respuestas, buscamos información, buscamos ciencia. Entonces, ¿qué es un enfoque? Bueno, un enfoque es una forma de ver o una perspectiva de algo. Entonces, cuando hablamos aquí de enfoques de la investigación científica, estamos hablando de las formas de investigar científicamente. Entonces, son los puntos de vista en que podemos tomar una investigación. Eso es un enfoque de la investigación. Entonces, en la investigación, pues ya hemos visto dos, se recuerdan, ¿verdad? Que hemos visto el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Bueno, entonces veamos el enfoque cuantitativo. Entonces decimos, ¿verdad? Que la investigación es cuantitativa. ¿Por qué? Porque utiliza datos cuantitativos. Ese viene de cantidad. Entonces por eso necesitamos cifras exactas, resultados concretos. Entonces, en este enfoque, desde este punto de vista de la investigación cuantitativa, utilizamos datos estadísticos o numéricos, ¿verdad? Y eso brinda el respaldo de una investigación. O sea, cuando lleguemos a las conclusiones de nuestra investigación, van a ser resultados o conclusiones muy específicos, muy concretos. Entonces, se han fijado ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, una de cada 10 personas le gusta la hamburguesa, por así decirlo. Estamos hablando de cantidades. Entonces, a esto se refiere el enfoque cuantitativo. ¿Por qué hay enfoques en la investigación? Porque el investigador, que en este caso serían ustedes, tenemos que ver desde qué punto de vista o qué clase de resultados queremos obtener en nuestra investigación. Si nosotros queremos tener resultados específicos o cantidades exactas o determinar teorías, entonces nosotros vamos a utilizar el enfoque cuantitativo de una investigación. Entonces, creo que con la tarea que ya ustedes hicieron y pues hasta donde vamos, no sé si hay alguna duda acerca del enfoque cuantitativo o, o algún aporte. Sabemos, ¿verdad? Que el enfoque cuantitativo, entonces la palabra cuanti, ustedes ya saben que se refiere a cantidad. Es una investigación en donde vamos a buscar resultados concretos, resultados específicos, resultados numéricos. A eso se refiere el enfoque cuantitativo. Por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿verdad?
que se refiere a métodos cuantitativos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de que utiliza fórmulas, datos estadísticos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una imagen de la fórmula de una ecuación. Entonces aquí la matemática, la estadística, nos va a servir mucho cuando nosotros hagamos una investigación cuantitativa. Entonces, esto sería, cuando ustedes miren una investigación donde hayan datos así, significa que es una investigación cuantitativa. Vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Estudiante, estatura, estudiante y estatura. Entonces aquí, ¿qué datos se están obteniendo? Queremos saber cuánto mide Pedro, por ejemplo. Ahí dice 1.25 y Erika 1.23, Esteban 1.21. ¿Cómo determinamos esa estatura? ¿Qué vamos a hacer para saber si Pedro realmente mide 1.25? ¿Qué creen ustedes que hizo el investigador antes de obtener esos datos? A ver, ¿alguien que pueda participar? Medirlo, dice Daniela. Exacto. Entonces, para obtener ese, Shirley se tuvo que medir. Entonces, alguien que quería investigar o quería saber cuánto medía Pedro, lo que hizo fue medirlo, era tomar un metro, llamar a Pedro, decirle que se parara en una pared, por ejemplo, lo midió y ahí determinó que es 1.25. Estamos obteniendo un dato muy específico, ¿verdad? Es algo que no es difícil que haya error. Entonces, así se determinaron todas estas medidas de los estudiantes que aparecen aquí, por decirlo, ¿verdad? Es cuando ustedes, me imagino que en la primaria, pues, hubieron varias ocasiones en que los midieron, pues ese es un ejemplo pues, simple de ver un tipo de resultado cuantitativo, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Está clara o está claro cuál es el enfoque cuantitativo de la investigación? Miren, estos enfoques nos van a servir para que más adelante pues ya podamos nosotros construir un proyecto de investigación. Estos proyectos de investigación, como les comenté en algún momento, pues nos sirven de introducción para las famosas tesis en la universidad. Entonces ahí ya se mira mucho esto de qué métodos vamos a utilizar, qué enfoques. Entonces aquí para lo del enfoque cuantitativo, pues tenemos que tener claro que siempre vamos a querer resultados concretos, resultados muy específicos. Bueno. Bueno, en el enfoque cuantitativo se relacionan varias ciencias o varias ciencias son las que lo aplican, ¿verdad? Un ejemplo de ellas son las ciencias exactas. Entonces, ¿cuáles son las ciencias exactas? Son aquellas ciencias que producen conocimiento científico. O sea, las ciencias exactas siempre van a producir un conocimiento de tipo científico. O sea, a partir de modelos teóricos aplicados. ¿Qué significa eso? Que van a aplicar esa teoría, ¿verdad? Van a hacer la investigación, van a utilizar el método científico y después entonces lo van a aplicar. O ya van a determinar teorías, ¿verdad? Son cuantificables, lo que decía de cantidad empíricos, que también se refiere a la experiencia, ¿verdad? Por lo general experimentales. Así es, cuando ustedes escuchen siempre la palabra empírico, siempre lo tienen que relacionar con experiencia, a eso se refiere ese término. Y que se basan en los pasos del método científico, como les decía, ¿verdad? Las ciencias exactas, bueno, la mayoría de ciencias siempre van a seguir los pasos del método científico. La observación, la experimentación, todo el proceso del método científico para determinar sus resultados.
Y se basa también ¿en qué? En la objetividad, como los mecanismos para comprender sus diferentes áreas de estudio. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de objetividad? La objetividad es cuando no interfieren opiniones de los demás. Ni el de investigador pues, involucra sus opiniones o sus sentimientos. Cuando dicen, bueno, él va es muy objetivo, o sea, que va al punto, ¿verdad? No está tomando en cuenta opiniones de los demás o ver qué opinan, qué les parece. No, ellos son muy, las ciencias exactas o los científicos o investigadores de este tipo de ciencias, lo que quieren es llegar al resultado. Entonces, es un resultado que generalmente evita cometer o llegar a resultados erróneos o con sesgo, ¿verdad? Esa palabrita sesgo significa error. Entonces, esto es lo que busca las ciencias exactas, tener resultados objetivos y que sí puedan aplicarse a un área de estudio que estén investigando, ¿verdad? El objetivo también de la investigación científica es que encontrar algo y que ese algo pues sea universal. Se recuerdan que creo que hablamos de eso en la primera unidad, de que si llegábamos a determinar algo específico, se recuerdan, creo, hablamos de, por ejemplo, las teorías, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría en física sería un ejemplo, que es universal. ¿Por qué? Porque en cualquier lado del mundo pueden aplicar o es válida esa teoría. Entonces, en el enfoque cuantitativo, eso miramos, que los resultados pues, sean aplicables no solo para un área específica, ¿verdad? Sino que lleguen a ser universales. Entonces, bueno, las ciencias exactas y las naturales también son las que más aplican el enfoque cuantitativo. Entonces, son las ciencias más comunes que aplican este enfoque. Como que ciencias sería, un ejemplo claro de ello sería la matemática, ¿verdad? Y qué gran ejemplo es este, ya que es una ciencia de puros números. Y si el enfoque cuantitativo es de cantidad, pues no es de extrañar que esté la matemática aquí, ¿verdad? Ya que la matemática, igual ustedes que llevan ese curso, pues saben que se utilizan muchos métodos. Si se recuerdan de la imagen que acabamos de ver con el ejemplo de datos cuantitativos, teníamos una fórmula, ¿verdad? Que era de la fórmula de una ecuación. Entonces ahí estamos utilizando la matemática, ¿verdad? Entonces, el enfoque cuantitativo pues se refiere mucho a este tipo de ciencias. Entonces, ahí sería un gran ejemplo de la matemática. También la química. La química es otra ciencia que utiliza mucho el enfoque cuantitativo para determinar pues sus resultados. La física, si se van dando cuenta, casi son puras ciencias numéricas, ¿verdad? O que utilizan muchas fórmulas. Entonces, para determinar esa fórmula, pues han utilizado los científicos este tipo de enfoque, ¿verdad? Y cuando nosotros querramos hacer una investigación de este tipo, entonces estas ciencias pues son las que nos van a ayudar mucho. La estadística la vamos a aplicar mucho, ¿verdad? Entonces, estaría la física, también la biología, que también es una ciencia natural. La biología, ¿verdad? Ustedes que ahora sí creo que son puros estudiantes de ciencias biológicas, no hay nadie aquí de ciencias y letras, que pues van a mirar muchos temas acerca de biología, ¿verdad? Entonces, para determinar qué tipo de situación está pasando en cierto ser vivo, vamos a aplicar este tipo de investigación. La astronomía es otra de las ciencias también que se relacionan o donde se aplica el enfoque cuantitativo. Y la geología.
Entonces aquí estamos viendo 6 tipos de ciencias que son exactas y también son ciencias naturales. Por ejemplo, la física, la biología y la química, en donde utilizamos la mayoría de el enfoque cuantitativo de la investigación. Entonces, ¿qué otras ciencias creen ustedes que se podría aplicar el enfoque cuantitativo, aparte de las que ustedes ven en la pantalla? Hoy no le voy a dejar tener usted. ¿Por qué? No, ya son 200 minutos. Sí, estamos hablando de cantidad, ¿verdad? ¿Qué otras ciencias creen ustedes que podemos relacionar con el enfoque cuantitativo? ¿O qué otras áreas del estudio? O sea, no pensemos tal vez en ciencias así específicamente, sino qué cursos, por decirlo así, en qué cursos podemos relacionar el enfoque cuantitativo. ¿Estadística? Sí, definitivamente la estadística es una base aquí en el enfoque cuantitativo. De hecho, cuando se hace una investigación, pasamos encuestas, por ejemplo, en este enfoque cuantitativo es mucho de encuestas, entonces la estadística es una de las ciencias básicas que nos va a ayudar a interpretar los resultados. En este tipo de enfoque también utilizamos el tipo de preguntas cerradas. Por ejemplo, de cuántos miembros son en su familia, a cuántos les gusta el color azul, por ejemplo, cuántos son menores de edad, cuántos son mayores de edad. Estamos hablando de datos concretos, datos muy específicos. Entonces, ya en la estadística, la lógica, dice Kevin, sí, la lógica también. Entonces, les decía, ¿verdad? Que la estadística nos va a servir entonces ya para interpretar esos resultados. Cuando ustedes van a hacer una investigación y van a tener que entrevistar a varias personas, van a sacar muestras, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación donde se involucren a 1000 personas, si van a tener la posibilidad de entrevistar a esas 1000 personas, pues qué bien, pero si no, van a tener que sacar solo una muestra de esa población para poder determinar un dato en específico, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a entrar mucho la estadística, las fórmulas estadísticas para ver a qué tipo, a cuánta cantidad de la población que vamos a investigar vamos a encuestar, por ejemplo. Entonces ahí nos sirve mucho este método. Bien, entonces vamos a ver el siguiente enfoque, que es el enfoque cualitativo. Entonces aquí desde el nombre, si se han dado cuenta, desde el nombre ya nos va diciendo, oh, ahí está la clave, es la palabrita clave cuando ustedes quieran diferenciar bien estos dos enfoques, ¿va? Cuantitativo de cantidad, y cualitativo de cualidad. Entonces ahí viene la diferencia, ¿verdad? Entonces la investigación cualitativa, ¿cuál es? Es la que hace uso de los datos cualitativos para describir un aspecto en lugar de medirlo. Bueno, aquí ya miramos la primera diferencia. En el enfoque cuantitativo necesitamos medir las cosas, ¿verdad? Tener datos concretos, datos específicos. En cambio aquí ya no, aquí ya hablamos más de describir un aspecto, ya no de medirlo, sino de describirlo. Y se compone de impresiones, opiniones y perspectivas. Entonces, se recuerdan, ¿no? En el enfoque cuantitativo, ese enfoque es objetivo, o sea, que va al punto que está estudiando, no está para pedir opiniones de los demás, para tomar en cuenta este aspecto, este otro. En cambio, en el enfoque cualitativo, sí. Ahí sí se toman en cuenta las opiniones y las perspectivas. Esa es la gran diferencia con el enfoque cuantitativo. Bueno, el enfoque cualitativo también se basa en métodos de recolección de datos de perspectivas y puntos de vista de los participantes, ¿verdad? Sus emociones. Ahí sí ya tomamos en cuenta ese lado
emocional de las personas a quienes nosotros vamos a investigar o vamos a estudiar, sus prioridades, sus experiencias y otros aspectos más bien subjetivos, ¿verdad? Entonces ahí sí tomamos en cuenta a la población que estamos investigando, a diferencia del cuantitativo, que ahí solo queremos datos concretos, ¿verdad? Entonces, aunque estos datos aportan un conocimiento profundo a partir de las preguntas de investigación, sus resultados son más difíciles de analizar. Bueno, esto es muy interesante. Si sus resultados son más difíciles de analizar, ¿por qué creen ustedes que sean más difíciles de analizar los resultados en el enfoque cualitativo, a diferencia del cuantitativo? A ver, alguien que me dé su opinión. Si no, lo vamos a hacer por si voluntario. Bueno, aquí dice Shirley, porque van a haber muchas más opiniones y va a ser mucho más difícil. Exactamente. Como aquí sí ya tomamos en cuenta las opiniones, las emociones, las experiencias de cada persona, es muy difícil determinar un resultado concreto porque cada persona piensa diferente, cada persona vive experiencias diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo ver en la pantalla, estoy viendo, por ejemplo, ahorita Dulce y Carla. O sea, si no podemos determinar que sus vidas sean iguales, ¿verdad? Porque son personas totalmente diferentes. Cada quien tiene sus propios problemas o sus específicas habilidades, por ejemplo. No podemos comparar y decir, no, es que Dulce vive igual que Carla, porque no es así, nadie. Ustedes saben que el ser humano pues es único. Y aunque aún tengan en común sí pueden haber varias cosas, ¿verdad? De un grupo de personas con otro, pero definitivamente igual no va a ser, a diferencia del enfoque cuantitativo, que ahí sí tenemos datos muy específicos, cantidades, bueno, determinamos que esta teoría se aplica y ya, pero en el enfoque cualitativo no. En el enfoque cualitativo sí es un poquito más difícil de llegar a un resultado concreto. Por eso muchos científicos o muchos investigadores creen que este enfoque no es tan, que contiene mucho error, pero no es tan así, sino que la diferencia está en que el enfoque cualitativo busca analizar o interpretar la realidad. En cambio, el enfoque cuantitativo sí busca datos concretos, determinar teorías, por ejemplo. En cambio, en el enfoque cualitativo, más que todo se centra en interpretar cómo está nuestro mundo, por qué la sociedad se comporta de esta forma o por qué pasa esto, por qué este fenómeno se produce de esta forma. Entonces es más analítico este enfoque. Bueno, en este enfoque también lo utilizan varias ciencias. ¿Cómo qué tipo de ciencias creen ustedes que se pueda aplicar el enfoque cualitativo? Andrea González. Sociología, exactamente. Las ciencias sociales, exacto, Daniela. Son las ciencias sociales las que aplican más eso porque queremos interpretar la realidad de alguien, ¿verdad? La realidad de un fenómeno también. Entonces aquí, por ejemplo, y aquí tenemos, ¿verdad? A ver, Breiner, si puede activar su micrófono, ¿quiere participar? Levantó la mano aquí, entonces, si puede activar su micrófono. No, señor. Ah, bien. Entonces, bueno, tenemos las ciencias sociales como las principales que pues aplican este enfoque cualitativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ciencias sociales? Bueno, ustedes ya reciben el curso, ¿verdad? Entonces, esto ya es solo
socializarlo un poquito, ¿verdad? Son el conjunto de disciplinas que se encarga de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales. Bueno, aquí ya se centra más de sociedad y cultura, ¿verdad? Que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. Miren, aquí está este otro párrafo que también me parece interesante. Los objetivos de las ciencias sociales son fundamentalmente interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales, en este caso, ¿verdad? Y las manifestaciones del ser humano como un sujeto social. Entonces, aquí podemos ver que sí aplica o sí se investiga de forma cualitativa porque su objetivo es interpretar y comprender, y eso es lo que busca el enfoque cualitativo, interpretar, comprender y explicar los fenómenos, no determinar algo, sino interpretarlo, analizarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, como decíamos, las ciencias sociales son las que más aplican el enfoque cualitativo. Una de esas ciencias puede ser la política, por ejemplo, cómo se dan los procesos, ¿verdad? Cómo se dan, cuando hemos, a lo largo pues, del estudio se investigan, ¿verdad? Que el gobierno de tal presidente, que si fue dictador, que cómo afectó a la sociedad, las decisiones que tomó cierto presidente o cierto gobierno. Entonces todo eso es para analizarlo, ¿verdad? La sociología, que ya lo mencionaba, yo creo que es una de las ciencias pues, que más aplican eso y porque lo que quieren es analizar, ¿verdad?, cómo se comporta una sociedad. Por ejemplo, ahorita el tema del momento del coronavirus, ¿verdad?, que eso están viendo todos. Eh, cómo afecta, digamos, esta pandemia a la sociedad. Entonces, eso, ahí se está viendo de un tipo de vista cualitativo, si las personas se estresan mucho o, o no, si las personas pues ya necesitan salir o cómo afecta el encierro, ¿verdad? El ser humano de por sí, por naturaleza, es un ser social. Entonces, ¿cómo está afectando eso, por ejemplo? Eh, todo eso pues es lo que estudia la sociología, la economía, otro punto que también va acorde al tema del momento, cómo va a afectar esto económicamente, ¿verdad? ¿Qué consecuencias va a traer que muchos se hayan quedado sin trabajo, que hayan cerrado sus empresas, sus negocios? Todos estos temas son de análisis. La psicología es otro, ¿verdad? Más aún ahorita, ¿verdad? Que muchos están con eso del estrés. Entonces la psicología se encarga de todo eso, ¿verdad? De los procesos mentales del ser humano, de cómo le afecta esta emoción, si la persona también, o si hablando de otra forma, si la persona es creativa, si la persona es analítica, cómo se comporta la persona ante tal situación, todo eso. También otra de las ciencias sería la historia. eh, cómo ha evolucionado históricamente un país o una sociedad, qué es lo que ha afectado. Ahí vemos los temas de la industria, eh, cuando era antes los países, antes de la colonia, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos sí, analizan cómo ha evolucionado, en qué ha cambiado pues, un grupo de la sociedad o la humanidad en sí, ¿verdad? Si hablamos globalmente. La filosofía es otro ejemplo, es una disciplina que también pues se mira desde un punto de vista cualitativo, ¿verdad? Sabemos que la filosofía abarca un tema pues demasiado extenso. Entonces estos ejemplos, estos igual son otros 6 ejemplos de ciencias o disciplinas en las que generalmente se aplica más la investigación en el enfoque cualitativo. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Será que es así obligatoriamente que el cualitativo solo es en estas ciencias? ¿Y será que, ustedes qué piensan? ¿Se podrá combinar los dos? ¿Se podrá aplicar un poquito del cuantitativo en el cualitativo o un poquito del cualitativo en el cuantitativo? ¿Ustedes qué creen? Que sí, dice Andrea.
Daniel está muy feliz hoy, qué bueno. Sí, pero ¿por qué? Como la demografía. Exacto, la demografía también es otra ciencia que puede aplicarse. Sí, de hecho, todas las ciencias pueden utilizar un poquito de los dos enfoques, del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo, dependiendo qué aspecto es el que nosotros estamos buscando, cuál es el objetivo de nuestra investigación. Entonces, eso depende mucho, ¿verdad? De qué enfoque vamos a utilizar. Ajá, dice Shirley, porque va a depender de la investigación que se haga. Exactamente. Dependiendo qué quiero yo investigar, qué quiero saber, así vamos a determinar qué enfoque vamos a utilizar. Ajá, sí, Josephine. Depende mucho del objetivo. Ajá, por eso se recuerda que es muy importante determinar los objetivos, de redactarlos muy bien y de saber si nuestro objetivo lo vamos a poder alcanzar. Entonces, depende del tipo de investigación que nosotros queramos hacer, podemos utilizar o el enfoque cuantitativo, el cualitativo o los dos. Entonces, ahí es donde surge el enfoque mixto. Entonces, el enfoque mixto, pues está fácil, ¿verdad? Y es combinación del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Veamos qué nos dice el enfoque mixto, ¿verdad? Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigación para responder a un planteamiento. Cuando nosotros vamos a investigar, pues nos tenemos que plantear preguntas, ¿verdad? Se recuerdan que también eso vimos un poquito en la primera unidad, que la base esencial para hacer una investigación es la pregunta. Tenemos que tener primero la curiosidad, ¿verdad? Después, bueno, quiero saber algo, pero ¿por qué quiero saber eso? ¿Y qué voy a hacer entonces para saber eso, ¿verdad? Entonces aquí dice para responder a un planteamiento. Entonces ya es cuando mezclamos los dos enfoques que nos ayudan a obtener esa respuesta, ¿verdad? O ese resultado que queremos en nuestra investigación. Entonces dice, de la combinación de ambos enfoques surge la investigación mixta, ¿verdad? Que incluye las características de cada uno de ellos. Entonces ahí vamos a mezclar datos y opiniones. Entonces ahí el enfoque mixto diríamos, o sea, si el enfoque cuantitativo es objetivo y el enfoque cualitativo es subjetivo. Entonces el enfoque mixto, ¿qué es? Está fácil. Una mezcla de ambos, exacto. Entonces, el enfoque mixto es objetivo y subjetivo, los dos. ¿Por qué? Porque lo estamos combinando, ¿verdad? Estamos haciendo aquí un mix de los dos enfoques, ¿verdad? Una mezcla ahí. Lo importante es que estos enfoques nos ayuden a llegar a los resultados que queremos, ¿verdad? Entonces, en el enfoque mixto ya no solo llegamos a resultados concretos, sino también, aparte de concretos, también lo podemos analizar. Pero depende mucho de la investigación. Si nosotros queremos un resultado específico, entonces nos va a servir más el enfoque cuantitativo. Muchos podrían pensar que tal vez el enfoque mixto es mejor porque está mezclando, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de la naturaleza de la investigación, porque esas son formas de investigar. Sin embargo, el investigador va a ser quien va a determinar eso, ¿verdad? ¿Qué enfoque es el que más le conviene? Bueno, entonces aquí, a manera de conclusión, tenemos unas características, ¿verdad?, de cada enfoque. Y tenemos entonces que el enfoque cuantitativo es más objetivo. El enfoque cualitativo, en cambio, tiene aspectos más variables, o sea, más cambiantes, ¿verdad? Entonces, son subjetivos también.
porque ya tomamos en cuenta las opiniones o las emociones, tanto del investigador como de las personas que uno va a investigar. El enfoque cuantitativo también entonces utiliza los datos que revelan las técnicas cuantitativas son generalizados. Es a lo que me refería con el ejemplo de cuando se determina una teoría, ¿verdad? O una ley de Newton, por ejemplo, se generaliza, es universal. En cambio, el enfoque cualitativo no puede generalizar un resultado porque depende mucho de la situación o del grupo de personas que se esté, o de fenómeno que se esté investigando, que se esté estudiando. Entonces, a ver qué dice Josephine. Aunque si se mezclan los enfoques, se llegaría a un mejor resultado porque está basado en ambos y ya sería más amplia la investigación. Sí, sí, de hecho por eso surge este enfoque mixto, porque entonces ya no se toman en cuenta solo los datos numéricos o solo cantidades, sino también ya se analiza, ya se interpreta también lo que pasa al fenómeno o a la persona que se estudia. Sí, está bien, solo que me refiero a que dependiendo a veces la naturaleza de la investigación, a veces solo se necesitan los enfoques cuantitativos, por ejemplo, en una ley de Newton, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, a Newton no le va a servir o no le sirvió saber qué opinaban los demás, porque no estudió a un grupo de personas en sí, ¿verdad? Él estudió a un grupo, pues, natural y lo experimentó, pasó por los pasos del método científico, lo experimentó, llegó a darse cuenta de que sí era así y ya se determinó algo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, les sirvió únicamente el enfoque cuantitativo. Y en el enfoque cualitativo, ¿verdad? Cómo, vuelvo al tema, ¿verdad? Cómo se está comportando la sociedad en esta pandemia. Entonces ahí es más de cualidad, porque entonces dependiendo, ¿verdad? Si a mí me interesa saber los sentimientos, si yo quiero ayudar a una persona desde el punto de vista emocional, me va a servir el enfoque cualitativo. ¿Y cómo mezclo los dos? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo le está afectando a las personas la pandemia y aparte quiero saber a cuánta cantidad de la población está afectando, por ejemplo. Entonces, en una investigación mixta sería, bueno, al 60% de la población sufre de estrés alto, por ejemplo, de la población de Guatemala. Ahí estoy teniendo un dato cuantitativo. Y si lo mezclo, ¿verdad? Y le pregunté a esas personas por qué se sienten estresadas y todo, entonces podría ser un análisis, ¿verdad? Tal por ciento de la población, comenta que se siente estresado porque no puede salir a hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces ya va a tener datos numéricos y aparte datos interpretativos. Entonces, sí, el enfoque mixto, cada enfoque de hecho va a depender mucho de lo que nosotros querramos saber. Entonces, los tres son útiles, ya tantos individual o mezclado. Entonces, vamos a ver también otra de las características, volviendo aquí al enfoque, la imagen que ustedes están viendo, que el enfoque cuantitativo se sustenta en cantidades, ¿verdad? Lo que decía, grados, números o medidas. Y en cambio el cualitativo en cualidades, ¿verdad? Identidades, formas, entre otras cosas. Y pues el enfoque mixto, que en resumen es una combinación de estas características, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan también, ustedes vieron un video donde decía, ¿verdad? Había un ejemplo ahí de cómo, un ejemplo claro de estos enfoques también es en el tipo de encuestas que nosotros vamos a pasarle a nuestra población a estudiar o a investigar. Que en el enfoque cuantitativo, como les decía, son preguntas cerradas. Quiero saber qué color le gusta, cuántos años tiene, y así van las preguntas en una encuesta. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué color es su favorito? En cambio, en un enfoque cualitativo, la diferencia sería por qué le gusta el color verde, por ejemplo.
Entonces ahí ya es una pregunta ya abierta. Entonces alguien le va a responder, es que a mí me gusta el verde porque me conecta con la naturaleza, por ejemplo. Otro le va a dar otra opinión, a mí me gusta el verde porque me recuerda a las montañas o a los ríos. Entonces ahí usted va a interpretar, bueno, uno me dijo los ríos, otro me dijo que la naturaleza. Pues ahí ya se empieza a analizar, bueno, se relaciona un poquito montañas, naturaleza. Entonces usted ya está obteniendo una conclusión interpretativa, porque usted ya mezcla las opiniones y empieza a interpretar esas respuestas. Ahora, en un enfoque cuantitativo, bueno, tantas personas me dijeron que les gusta el rojo, 50 me dijeron verde, 7 me dijeron azul. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? Para determinar datos concretos, pues es un poquito más fácil el cuantitativo, porque ya reúno mis datos y, bueno, ya llegué a un resultado. En cambio, en el cualitativo sí ya requiere más de análisis, ¿verdad? O de interpretación, porque cada persona va a responderle de manera diferente y unas dos van a coincidir en algún punto, otras dos en otro, y ahí es donde el investigador entonces tiene que interpretar de la manera más adecuada o la manera que él considere, y por eso también es cualitativo, porque también ahí va a depender mucho de cómo lo vaya a interpretar el investigador. Ahí sí él también se involucra, ¿verdad? Bueno, si tal persona me dijo que le recuerda a la naturaleza, otra me dijo que a los bosques, entonces yo también ya estoy pensando, yo también ya voy a dar mi punto de vista, entonces creo que el verde representa más a la naturaleza, por ejemplo. Pero ya está tomando en cuenta también la opinión propia del investigador, y en el cuantitativo no es así. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Bueno, en lo que alguien tal vez escribe algo ahí, si tiene alguna duda o no, quiero ver también con esto del enfoque mixto, ¿verdad? Se puede dar entonces, se puede aplicar a cualquier ciencia. A fin de cuentas, el conocimiento en sí es amplio. O sea, una persona nunca va a llegar a saber absolutamente todo porque siempre va a haber algo por conocer, va a haber algo por saber. Entonces, están como que divididas las ciencias, ¿verdad? O están clasificadas, pero no, no, este, permítanme aquí, solo que estoy viendo aquí sus mensajes. A ver, dice que la tipología del enfoque cualitativo. Bueno, el enfoque cualitativo, como les decía, se centra más en las emociones o en las opiniones de los demás. Entonces por eso se relacionan mucho las ciencias sociales con este tipo de enfoque, ¿verdad? Porque a un grupo de investigadores, por ejemplo, le interesa saber más cómo afecta cierto fenómeno o cómo impacta un fenómeno a cierto grupo o a ciertas personas. No están buscando, como les decía, cantidades, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ese es el tipo del enfoque cualitativo, de interpretar más que todo. O sea, no busca concluir algo, sino analizarlo nada más. Andrea, sí, las diapositivas sí, no se preocupen, yo las voy a dejar en el aula virtual para que ustedes pues las puedan ver y pues tomar notas o resúmenes, como ustedes más pues ustedes mejor lo consideren, ¿verdad? Entonces, sí, no tengan pena, estas diapositivas van a estar en el aula virtual. Bueno, entonces aquí vimos los enfoques de nuestra investigación científica, o sea, de qué forma podemos tomar nosotros una investigación.
Como les decía, eso, bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando nosotros tomemos un tema de investigación en sí, vamos a ver qué enfoque es el que más nos va a ayudar, si vamos a mezclarlo o vamos a ser más cualitativo o cuantitativo. De hecho, me gustaría, ¿verdad?, que ustedes ya fueran pensando, ¿verdad? Me gustaría que ustedes socialicen ideas de qué tema sería interesante investigar, ¿verdad? Para que más adelante pues ya podamos iniciar ya con el proceso ya formal de una investigación. Entonces se recuerdan que también por cualquier duda o situación ustedes quieran aportar algo o por lo que les decía ahorita de que yo quiero conocer sus ideas acerca de qué tema podríamos investigar. En el aula virtual hay un foro, ¿verdad? Donde ustedes pueden pues dar sus aportes y espero estar viéndolos muy pronto ahí, qué ideas tienen, que ya más adelante, como les decía, vamos a tomar esto. Y también espero que hayan puesto en práctica lo de los objetivos, que eso es una de las primeras partes que lleva un proyecto de investigación. Plantear nuestro problema de investigación, plantearnos nuestros objetivos. Miren qué importantes son los objetivos, porque de ahí va a depender mucho qué enfoque va a tomar nuestra investigación. Entonces, es importante ver todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, esto ya es un tema pues que ya con las tareas pues hemos visto. Espero que ya haya quedado claro, y si no, como les indicaba, pues ustedes no tengan pena en estar escribiéndome, o hay foros en donde ustedes pueden pues anotar o también enriquecer el conocimiento, ¿verdad? Eso es lo bonito de la educación, que todos aprendemos aquí. Bien, entonces hasta aquí llegamos, solo para que se relajen un poquito. Vamos a hacer una pequeña actividad. Como somos investigadores, a ver, todos investiguen en menos de 15 segundos dónde está el diferente. El primero que lo encuentre, que me escriba en el chat. A ver, investigadores. ¿Ya encontraron el mundo que es diferente de todos estos? A ver. Leticia. Ya. Fila 3 y columna 5. Bueno, le voy a dar la oportunidad a alguien que me marque aquí. ¿Dónde está el diferente? A ver, permítanme. A ver, Leticia, ya que fue la primera. Ahí con su lapicito, si está en su computadora o en su celular, puede marcar ahí dónde está el mundo que es diferente. O alguien más ahí que me marque ahí dónde está el mundo que es diferente. Bueno. A ver. Ahora nadie quiere rayar. Bueno, jóvenes, el mundo es ¿verdad? El que estoy marcando aquí. Así que sí, muchos me dijeron eso, así que yo sé que ustedes son futuros científicos, futuros buenos investigadores, ¿verdad?
Entonces, esto ha sido el tema por hoy. Espero que haya pues quedado lo más claro posible. Y como saben, ¿verdad? Les recuerdo del foro que está disponible en el aula virtual, así como también van a estar disponibles esta presentación para que ustedes puedan pues tomar notas o tomar sus resúmenes, ¿verdad? Entonces, jóvenes, qué gusto me dio verlos hoy. Entonces, espero que nos podamos ver pronto y pues nada, que ya casi viene el fin de semana, así que espero que disfruten este resto de semana, el fin de semana, que estén muy bien, que Dios los bendiga y ya saben que por cualquier cosa estoy para apoyarles.